Hola, hola, hola. Yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Juan Zanoja, directamente desde Caracas, Venezuela. Quería partir con mi pregunta habitual con la que parto todas mis conversaciones, que es ¿dónde comienza tu historia con el dinero? Bueno, yo nací aquí en Caracas en una familia clase media. Mi papá llegó a tener empresa en su momento, luego tuvo una gran quiebra, que después hablaremos de eso, porque esa quiebra lo llevó a buscar en el mundo espiritual. Pero lo que te quiero decir es que yo nunca tuve una influencia importante en la familia de alguien que tuviese una empresa, por ejemplo. Mi mamá estuvo mucho en el mundo corporativo, yo me gradué de periodista, quería escribir en medios y fue en 2017, como te estaba comentando antes de comenzar el podcast, que mi mamá, que venía de trabajar en grandes empresas multinacionales, transnacionales de comunicación, por ejemplo, Movistar, aquí que está Digitel, CanTV, que era la empresa más grande de telecomunicaciones aquí en el país, tenía mucha experiencia corporativa y yo en ese momento aquí en Venezuela, con la situación económica tan difícil que había, ya me estaba graduando de la universidad y ahí empieza realmente a ser bastante importante el dinero porque mi padre que me había apoyado, yo estudié en una universidad pública y no la tuve que pagar, pero me apoyaba con los otros gastos. Él siempre me dijo que el día que me graduase, pues ese apoyo se acababa. Mm. Entonces era en 2017, fue en 2017 que yo tenía varios trabajos y en ese momento mi mamá un día en la sala me dice, Juan, ¿por qué no juntamos esfuerzos? Ella había perdido su trabajo también por la crisis aquí en Venezuela y decidimos fundar una empresa. Eso por un lado me fue llevando a empaparme más en el mundo del dinero porque tienes que contratar a personas, tienes que hacer presupuesto, tienes que enviar propuestas, es otra mirada, es como un MBA en la práctica, ¿no? Ajá. Porque te metes en ese mundo y empecé a leer mucho porque me acuerdo que cuando estábamos emprendiendo, yo googleé cuáles eran los factores de éxito o en qué coincidían los CEO más exitosos y todos leían mucho. Entonces empecé a leer y ahí, por ejemplo, me topé, Carlos, con un libro, me imagino que te lo he mencionado, no sé, pero hablando de cómo el dinero o los principios son igual en todos los lugares, a pesar de que las legislaciones cambien, que es El hombre más rico de Babilonia. Muy bueno, sí. Ese es un librazo que a la gente que nos esté escuchando yo siempre lo recomiendo mucho y ahí se me quedó, por ejemplo, el principio de que de cada 10 monedas guarda una para construir, para ahorrar, para invertir y ahí poco a poco empecé a aprender de o a desarrollar mi IQ financiero, por así decirlo, tanto para la empresa como para mis finanzas personales. Buenísimo, buenísimo. ¿Y esos principios los sigues teniendo hasta el día de hoy día? ¿Los pudiste implementar de inmediato? Sí, poco a poco, por ejemplo, aquí en Venezuela, y me voy a adelantar quizás con lo que voy a decir, pero un principio muy importante que es el de poner una de tus cada 10 monedas a trabajar o a invertir, es decir, págate a ti primero. Y ese págate a ti primero es o para ahorrar o para invertir. Y para invertir, me acuerdo que en ese momento yo empecé a invertir como en 2019, 2020 con no sé si puedo nombrar aquí un broker, Sí, claro, ¿no? se Ok, puede. era con Interactive Brokers, no sé si los conoces. Sí, muy conocido y muy usado por chilenos para poder invertir fuera del país. Sí, entonces yo empecé, y aquí en Venezuela todavía, ahorita quizás un poco menos con cierta apertura que ha habido, pero siempre es un problema con las plataformas, que no,
a veces no encuentras con qué plataforma lograr invertir. Me acuerdo que en ese momento con Interactive se podía y hoy en día uso otra plataforma y ahí empecé. Eh, y eso es algo que todavía es un gran principio que apenas yo recibo dinero, yo siempre aparto un poco. Aparto para ahorrar o para invertir. Y bueno, luego está la estructura de presupuesto y todo eso, pero sí, son principios. Tú cuando entras en las finanzas, o por lo menos fue mi caso, no sé tú qué tal, Carlos, pero al principio tú dices, wow, hay demasiada información. Ujú. Sientes que va a ser complejísimo, pero una vez vas entendiendo el juego, más bien lo que quieres es simplificar para poder realmente apegarte a los principios, porque yo, por ejemplo, invierto, pero yo no hago análisis técnico. Como yo me suscribo a un índice y ya está, porque mi día a día no me permite realmente ser un inversor un- de, de valoración de empresa, por ejemplo. Ujú. Pero sí, me he mantenido con esos mismos principios. Creo que nadie es perfecto y el dinero también depende mucho de contexto de vida, situación emocional, pero sí, me he mantenido con esos principios y me han servido bastante. Te quería preguntar por algo que pillé en tu canal de YouTube, relacionado también a lo que hablabas recién, que es el razonamiento por primeros principios. Sí, Que lo comentas, tienes ahí un video con una buena cantidad de visualizaciones en tu canal donde hablas un poco de eso y tratando de también buscar un común denominador en que no hablemos de cosas tan específicas, sino que cosas más generalizables. ¿Cómo descubriste ese razonamiento? Me imagino que fue por esta primera búsqueda de Google, que era qué es lo que leen los CEO exitosos y cómo lo implementas en tu día a día. sí, a mí siempre me gustó y está un poquito ligado a mi carrera porque a pesar de que soy comunicador, en la universidad que estudié, que es la Universidad Central de Venezuela, se centra mucho en el periodismo y el periodismo se centra mucho en saber preguntar, investigar, encontrar el porqué detrás de las cosas, ver las dos visiones. En la escuela nos enseñaron mucho a ver siempre diferentes partes del mismo conflicto. Ujú. Entonces, eso de alguna manera te ayuda a ser una persona de mente abierta y a ser una persona curiosa, a ser una persona que no se va a conformar con que si te dicen, bueno, tienes que hacer A, tú en vez de conformarte con esa única visión, tú vas a preguntar, mira, ¿y qué pasa con el camino B? ¿Qué pasa con el camino C? ¿Qué pasa con el camino D? Entonces, siempre me interesó mucho encontrar el porqué detrás de las cosas, como decimos en la empresa, determinar qué es lo que mueve la aguja, qué es realmente lo que te va a hacer prosperar, triunfar, si vas a invertir, ok, cuáles son los indicadores que tienes que ver para saber si esa inversión va a ser buena. Y con esa visión me topé con un artículo de un bloguero que la página web se llama Wait But Why. No sé si la has escuchado, de Tim Urban. Es súper, él es súper bueno, muy inteligente, tiene un libro, sacó un libro hace poco que se llama What's Our Problem, que trata sobre, se centra en la sociedad norteamericana, en Estados Unidos, en demócratas y republicanos, pero en general te ayuda a entender muchos conflictos. Y él en ese artículo, él se fue varios fines de semana a estar con Elon Musk en Tesla, en SpaceX, y él quería determinar cuál era la salsa secreta de Elon para tener tanto éxito. Y él en ese artículo dice que la salsa secreta es pensar desde primeros principios. O sea, Mm. por eso Elon pudo vender su parte de PayPal, creo, y ahí es que se fue a una habitación que tenía una camita pequeña e invirtió todo en su siguiente emprendimiento, en su siguiente empresa. Y es por eso que Elon no se hacían fuertes invenciones en el mundo espacial
desde hace muchísimo tiempo y él llegó a esa industria y lo hizo. Igual que nadie se había planteado o era muy difícil este tema de los carros eléctricos y hoy en día está Tesla y están muchos otros carros eléctricos y es porque él piensa desde primeros principios. O sea, él no se deja llevar por lo que la sociedad le dice, sino que él mismo saca su fórmula, lápiz y papel, piensa desde, ok, ¿por qué el blanco es blanco? ¿Por qué el negro es negro? Y a partir de ahí es que yo creo mi sistema de pensamiento. Entonces, eso es algo que a mí en la vida me ha ayudado muchísimo. Yo siempre le digo a la gente, y este miércoles tengo una charla, Dios mediante, en una universidad de aquí, la Universidad Metropolitana, y la charla o la clase es sobre mentalidad de emprendedor, mindset emprendedor. Y para mí eso es muy importante. O sea, un emprendedor tiene que cuestionarse las cosas, tiene que estudiar, tiene que saber cómo funcionan los sistemas, pensar como un arquitecto. Y al final una buena vida y una buena vida financiera requieren lo mismo. Ujú. Requieren Buenísimo. esa forma de pensar. Sí, sí, yo igual estudio bastante a Elon, soy inversionista Tesla desde hace bastantes años también, y tiene una frase muy buena que la repite bastante, que dice que las únicas leyes son la física, todo lo demás son sugerencias. Y yo no lo entiendo. Quizás alguien malintencionado pensará, no, él quiere hacer cosas ilegales, quiere en el fondo romper la ley, pero no, es como cualquier cosa, como cuando le preguntan algo, oye, ¿por qué no se puede hacer esto? No, porque hay un cierto, no sé, porque tal persona lo dice o tal institución es como no. Lo llamaste, se puede, efectivamente, como que las únicas leyes reales es la física, o sea, la fuerza de gravedad, qué sé yo, las fuerzas que gobiernan el cosmos, la Tierra para las cosas en que él está pensando y todo lo demás se puede cambiar. O sea, la típica respuesta, no, ¿por qué lo haces así? No, porque siempre lo hemos hecho así. Eso es fatal. O sea, no está permitido en sus empresas. Y también agrego a lo de los primeros principios o eh, el tema de la velocidad. Como que él quiere todo muy rápido y empieza a calcular, oye, ¿cuánto, güey, en cuánto podemos hacer esto? Le responde, no sé, 5 meses. Ya, perfecto, tienes 2 semanas para hacerlo. Y con eso va en el fondo rompiendo la barrera y expandiendo el límite de lo posible. Porque también está este concepto que olvido su nombre, pero en el fondo cualquier trabajo puede llenar un espacio de tiempo que tú le des. Claro, O sea, si claro. tú, si yo, si a ti te doy 3 semanas para entregarme un informe, te vas a demorar 3 semanas. Si a ti te doy 4 días para hacerlo, te vas a demorar 4 días igual. Como que, todo el resto del espacio tú lo llenas con diferentes tareas, quizás vas a procrastinar un poco o vas a mejorar cosas que quizás no agregan tanto valor a ese informe. Y por eso es que él como que va buscando acelerar las cosas. En esa misma línea. em, una de tus empresas habla de construir la vida que quieres. Yo lo relaciono bastante con este razonamiento de primeros principios, porque al final muchas personas, incluido quizás yo mismo, quizás tú incluso, aunque seas más experto en el tema, construimos nuestra vida en base a expectativas de otras personas, de la Sí. sociedad, de lo que nos piden nuestros padres, de lo que, no sé, lo que nuestros amigos hacen, y no hacemos ese razonamiento de primeros principios y decimos, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Realmente quiero ir de vacaciones a tal lugar? ¿Realmente necesito ese auto 0 kilómetros, último modelo? ¿O en realidad lo estoy haciendo como un símbolo de estatus o para impresionar al vecino, impresionar a un familiar? ¿Nos puede hablar un poco de eso, de cómo tener esa vida que tú quieres y cómo lo enseñas tú? Hablando de otro libro y de finanzas, un autor que está ahorita muy famoso, Morgan Housel, con la psicología del dinero, él habla bastante de eso, ¿no? Y yo lo hablaba con mi hermano, que es mi socio aquí en Entender la Vida,
que él hace tres presupuestos, uno el de emergencia, uno cuál es el actual y uno súper aspiracional. Y la gente cree que para tener la vida de sus sueños tiene que ganar muchísimo más dinero que el que realmente necesita. Y entonces un ejercicio que hace mi hermano, que es profesor de finanzas en el MBA de la Universidad de Houston, él hace un ejercicio de realmente calcular, ok, mira, me quiero ir de crucero 3 veces al año, ok, ¿cuánto cuesta eso? ¿Y qué más quieres hacer? ¿Y qué más quieres hacer? ¿Y qué más quieres hacer? Y te das cuenta que realmente esa vida de tus sueños no requiere tanto como tú querías. Y lo otro, tú quieres, la gente que viaja mucho, por ejemplo, lo que quiere es llegar a su hogar. Y siempre hay un concepto que es el hedonic treadmill. Creo que es como que esa satisfacción, creemos que algo nos va a satisfacer para siempre hasta que tenemos ese algo que tanto perseguimos y luego volvemos a quedar en ese punto cero. Entonces, esto sonará cliché o sonará frase repetida, pero lo que realmente llena en la vida es el crecimiento personal que uno tiene como individuo. Eso es lo que te llena en la vida, que obviamente a medida que vas creciendo como individuo, la vida te pone más responsabilidades, tienes un mejor cargo en tu empresa, ya sea porque tienes más responsabilidades o porque diriges un departamento o porque ahorita te toca supervisar algo y eso viene con mayor ingreso económico. Pero si tú, y lo dicen todos los libros de inteligencia financiera, y lo dice los históricos Warren y Charlie, nosotros ganamos o le ganamos al mercado, fuimos exitosos, no porque fuésemos súper brillantes. Éramos inteligentes, sí, pero teníamos el carácter necesario. ¿Y cuál es el carácter? La paciencia, no dejarse llevar por esos shiny objects, por esos objetos que parecen ser, sí, que son brillantes, pero en verdad no tienen nada, y por llevar una vida sencilla. O sea, es el famoso ejemplo del mismo carro de Warren. Claro, Warren dice, yo tengo un helicóptero que ustedes no tienen, pero de resto no cambia mucho tu vida después de cierta suma de dinero. Entonces yo creo que es clave en todo este tema financiero y de organizar tu vida, qué tanto puedas madurar tú como persona. Es decir, si tú no sanas tus traumas que tienes con tu mamá, con tu papá, los traumas de tu niñez, tú vas a agarrar el dinero para llenar esos vacíos. Y es el ejemplo de muchas personas que quizás son exitosas en algún momento. Se da mucho en Hollywood, por ejemplo, que tienen fama, tienen dinero y de repente dañan unas tremendas carreras en 5 años porque no tenían esa madurez emocional. Entonces, este construye la vida que tú quieres para la persona que apenas está iniciando en este camino del desarrollo personal, puede creer que esa vida es la vida de los aviones, de las lanchas, de los miles de viajes, de los lujos, y resulta que al final la vida que tú quieres puede ser la vida del café en la mañana, de tener tiempo para leer, de estar en familia, de tener un día a día tranquilo. Entonces es como antes de determinar qué es lo que vas a lograr, tienes que primero saber, conocerte y saber qué es realmente lo que va a ser, lo que te va a llenar, ese vacío interior que todos buscamos llenar, y no todo se resuelve con un cheque. Obviamente está la pirámide de Maslow, de que necesitas cubrir ciertas necesidades, pero luego de allí hay un trabajo espiritual y un trabajo interno que hay que hacer para realmente tener una vida satisfactoria. Buenísimo. ¿Y cuáles son las principales, bueno, en Chile decimos trabas, no sé si eso se entiende, cuáles son las principales barreras que ves en las personas que evitan que tengan o que armen esa vida que ellos quieren? Bueno, en cuanto al dinero,
no sé qué tanto en Chile y con tus otros invitados, pero a mí me costó mucho tener una visión positiva, 100% positiva sobre el dinero. De hecho, esta segunda empresa a mí me costó muchos años sacarla porque yo decía, ¿cómo voy a cobrar por esto? Ujú, Porque esto es mi pasión. O sea, a mí me encanta pensar desde primeros principios, diseñar mi vida, diseñar otras vidas, diseñar otras empresas. Y es como que muchas personas tienen el hecho de cobrar como si cobras por algo deja de ser puro. Y no es así. Todo lo contrario. O sea, si cobras puedes tener mayores recursos y con esos mayores recursos, como se ha hecho todo en la humanidad, el dinero es recurso y con mayores recursos puedes hacer un mejor edificio, puedes remunerar mejor a las personas que trabajan contigo y es todo este concepto de ponerte primero la máscara a ti antes de ayudar a ujú, tu hijo en el avión. Si el avión se está cayendo y cae la máscara, póntela a ti primero. Entonces, esa parte en el dinero, muy importante. La segunda gran traba es que la gente piensa que el manejo del dinero es complicado, que eso es otra creencia de que no me voy a meter en esa maraña porque no la voy a poder entender o necesito ser un economista, un administrador, un contador. Eso me parece importante también. Y lo otro es saber que sigo una persona en Instagram que no me acuerdo cómo se llama ahorita, que él dice que tu negocio solo va a llegar hasta donde tú llegues como líder. Y es lo mismo en tu vida, o sea, tu vida solo va. La gente suele compartimentalizar mucho su vida y cree que tener una mala relación con su esposa o con su pareja o con su familia o su mamá o papá, eso no va a perjudicar en el trabajo. Y no es así. O sea, yo creo que, y lo he hablado con mi hermano mucho, si tú quieres ser una persona realmente exitosa, tienes que trabajar en tu mundo interno. Tienes que crecer como persona. Todos tenemos traumas, todos tenemos sombras, ese concepto de sombra de Jung. Y creo que es destapando esa otra maraña, esos otros cables que ahí hay muchos miedos, muchas inseguridades, que es lo que no te permite florecer como ser humano. O sea, creo que todos venimos aquí a alcanzar ese máximo potencial. Y para alcanzar ese máximo potencial, para ver esa flor que nace, hay que ir a las raíces y ver qué es lo que está pasando allí. Entonces creo que eso, conectar con tu propósito, conectar con esa búsqueda espiritual, cualquiera que sea, lo que te ayude a progresar, a tener menos miedo, a tener más confianza. em, yo era una persona sumamente nerviosa. A mí me costaba muchísimo hablar en público, ya hoy en día no. Entonces, creo que ya sea en el dinero, ya sea en el mundo corporativo, ya sea en el mundo del emprendimiento, trabajar en ti mismo, que lo dice Warren también, que su mayor inversión fue el curso de Dale Carnegie, ujú. de How to Win Friends and Influence People, que eso fue lo mejor que él pudo haber pagado y que una de las cosas más importantes que él ve en las empresas es la integridad del ser humano. Entonces, si te lo está diciendo una persona que ha estado en puesto uno de persona más millonaria del mundo, creo que hay que prestar atención a eso y poco a poco la vida te va llevando. O sea, siento que la vida tiene muchas etapas. Tu yo de hace 5 años no piensa igual el de ahorita y el de mañana puede seguir cambiando. Entonces, de nuevo, pensar desde primeros principios a ver qué te sirve en este momento de la vida y para eso hay muchas herramientas, está el Wheel of Life de Tony Robbins, las diferentes áreas de tu vida, en fin. Mira, quiero girar a la otra área en la cual tú te desempeñas, que es todo este mundo de Google Ads y SEO. Pero antes te quería preguntar, aprovechando que eres un venezolano en Caracas, te quería preguntar por el ecosistema empresarial en Venezuela.
en este momento. Sí, nosotros, una de las cosas que también leí en su momento, como aquí estábamos en un periodo tan oscuro, que fue precisamente cuando tú viniste, yo diría que los años, sobre todo desde 2013 a 2019, ese periodo de 6 años, yo creo que ha sido el más oscuro. Y nosotros emprendimos en 2017, entonces yo también lo que buscaba era mucha inspiración en los libros. Y ahí, no me acuerdo si era Sony o Toshiba, creo que era Sony, que Sony nace en las ruinas de, creo que de la Segunda Guerra Mundial, si Exacto, no me sí. equivoco. Sí. Eso está en Build to Last, un libro buenísimo, por cierto. Y entonces buscaba mucha inspiración para poder, en medio de ese contexto que desde afuera y desde adentro se veía y era muy difícil, encontrar la manera de crecer y buscar inspiración. Entonces, por ejemplo, en ese momento, como nuestra empresa era, podía prestar servicio en cualquier parte del mundo y a cualquier tipo de empresa, nosotros también pudimos empezar a obtener divisas, que en ese momento, o sea, moneda dura era muy difícil. Y nosotros logramos, esta parte no es mi especialidad porque no me encargo de eso, sino que se encarga mi madre, que es mi otra socia en la otra empresa, pero nosotros logramos aquí en Venezuela y en Estados Unidos estar 100% al día con todos los actores, ¿cómo diríamos? Em, todo lo que te exige la ley para abrir la empresa, tener una sociedad, o sea, lo fuimos haciendo todo y eso nos dio, Carlos, mucha estructura para el día de mañana, como después pasó, pararnos frente a corporaciones grandísimas aquí y poder entrar a licitaciones. Porque tú para pararte frente a grandes empresas, como nosotros, gracias a Dios, lo hemos logrado aquí, tienes que tener todos tus papeles en regla. Y nosotros nunca operamos en negro ni nada. Tuvimos esa visión de darle estructura real de empresa desde el día uno. Y esa sería otra recomendación, o es algo que siempre decimos, a pesar de que tú vayas o seas pequeño, piensa siempre en la estructura que vas a necesitar el día de mañana. Y con la experiencia y el seniority que teníamos de mi madre y de toda su experiencia en el mundo corporativo, ya sabíamos que era todos los papeles que íbamos a necesitar, que había que hacer primero, nuestra marca registrarla, porque un tema es la marca, otro tema es la empresa. Entonces, fuimos haciendo eso poco a poco y a partir de 2019, no quiero entrar en política porque no es mi nicho, y sé que lo que voy a decir puede sonar un poco polémico, pero el país a partir de 2019 tuvo ciertas olas de mejora. De hecho, hubo una frase aquí que se usaba en tono de burla también, que era Venezuela se arregló. Y no es que el país se hubiese arreglado, pero sí hubo una mejora económica por X o por Y razón, y hubo una mejora significativa en seguridad, en materia de seguridad. Porque aquí hubo una época que tú bien lo dijiste, o sea, aquí no se podía salir, porque era una inseguridad total. Hoy en día no es así y por habernos forjado en tal dificultad, hoy en día hay muchos estudios que posicionan al emprendedor venezolano como uno de los mejores o como uno de los más preparados de la región. Y se están haciendo muchos eventos de emprendimiento aquí en Caracas, a los cuales hemos asistido, y viene gente de afuera porque saben que el emprendedor venezolano tiene con qué. Y tenemos ahorita, bueno, el creador de Yumi, hay varios venezolanos, está el de Kavak en México, tenemos varios nombres importantes ahorita en el ecosistema de emprendimiento y bueno, de alguna manera esa dificultad yo creo que nos ha ayudado a buscar siempre la solución, siempre el recurso,
siempre lo que tú estabas diciendo de, no, eso no se puede. Bueno, pero ¿cómo que no se puede? Y si lo intentamos de esta manera, entonces sí, mira, nosotros, ni yo ni mi socio, mi socio en Pencil, que es mi mejor amigo de la infancia, tampoco nos hemos ido nunca de aquí y hemos logrado, gracias a Dios, triunfar. Obviamente para cada persona triunfar representa cosas distintas, pero nosotros nos sentimos muy a gusto y muy felices con lo que hemos construido. Como que fueron forjados en crisis en el fondo. Es como ese viejo dicho que dice, los tiempos difíciles crean hombres duros, personas duras, después esas personas duras crean Fáciles, tiempos prósperos, tiempos fáciles, y eso crea hombres o personas débiles. Como que es el ciclo de la historia y el ciclo de la sociedad. O tal sea, ustedes cual, pasaron por o quizás ahora recién están saliendo de la crisis sin entrar obviamente a hablar de política propiamente tal, como bien dijiste, pero claro, como que pasaron por una época muy difícil de hacer negocios y los que sobrevivieron, también obviamente un sesgo de sobrevivencia, porque muchos también se fueron del país, pero los que se quedaron como que fueron forjados por una época dura que los hizo ser más fuertes y más resilientes. Antes de pasar a Google Ads SEO, te quería preguntar por cómo es el mundo de quizás crediticio o financiero para las empresas. Cómo funciona eso, porque al menos en Chile como que hubo una época justo saliendo de pandemia en que había plata muy barata o plata gratis, entonces hubo mucha inyección de capital, mucho levantamiento de capital en que las empresas quedaron bien financiadas, hacían sus rondas de financiamiento y después de eso con el alza de las tasas, también como que se apretó un poco eso y a pesar de que hoy se consigue financiamiento, no es tanto como lo fue en su momento por ahí por 2021, 2022, que era prácticamente, por favor, tomen mi dinero, por favor. Cómo se ve esa parte también como relacionado a la bancarización de las empresas y las personas? mira, aquí en todo este periodo que te estoy mencionando, aquí desapareció el crédito desde todo punto de vista. O sea, es una anomalía porque por eso sale una empresa como Cachea, no sé si la has escuchado, pero ellos se relacionaron con los comercios para, de algún modo, poder financiar que la gente pudiese comprar financiado y por cuotas. Mm. Entonces fue una institución privada que aliándose con los comercios, ellos ponían el puente y le daban crédito a las personas para que le pudiesen pagar a los negocios. No sé muy bien cómo funciona el modelo, lo tendría que repasar ahorita, pero eso fue una empresa privada, como decirte, una aplicación que lo hizo con los comercios y se fue haciendo cada vez más grande para que tú pudieses comprar desde una licuadora hasta un microondas, hasta un mueble, lo que sea. Pero el financiamiento, por ejemplo, para comprar, adquirir vivienda, comprar vehículo, todo eso desapareció de este país. Todo se compraba chin chin, todo se compraba en cash, o sea, una locura. Entonces nosotros empezamos la empresa con cero y nos fuimos financiando de nuestro propio trabajo freelance y así fuimos creando el sitio web, luego cerramos los primeros contratos y así. Nosotros nunca le hemos inyectado capital y yo nunca le he inyectado capital a ninguna de mis dos empresas o a ninguna. No me he ido por esa vía que es otra, digamos, es otro submundo de todo el mundo de emprendimiento. Ahorita sí hay unas financieras o unos financistas privados, algunos bancos sí están abriendo ciertos créditos poco a poco, pero en una economía hiperinflacionaria, donde se perdió el valor de la moneda, te podrás imaginar, todo eso se fue a super pique, pues. Entonces nos acostumbramos y eso también
fue algo negativo, pero en cierto modo positivo, porque nos acostumbramos a no poder endeudarnos. Ujú. O sea, que no se gastaba nada que no realmente tuvieses. Eso obviamente te quita poder adquisitivo y poder meterte en cosas como un carro, un apartamento, pero bueno, te enseña o te enseña o no te permite tampoco endeudarte en cosas que no vas a poder pagar. Claro, y todos sabemos que las empresas al final y las personas también quiebran por endeudamiento, más que por no tener flujo de caja. O sea, al final es por no poder pagar una deuda y eso lleva a una bola de nieve negativa, un ciclo vicioso en vez de virtuoso, en la cual hay aprietes de deuda, de créditos y con eso mueren. Así que qué bueno que pudieron hacer el famoso bootstrapping, al final como que de eh, a puro Puro capital trabajo. propio y que los mismos flujos hicieran crecer el negocio. Eso, lo negativo que tiene es que limita tu capacidad de crecimiento rápido. O sea, si tú quieres crecer rápidamente, no lo puedes hacer porque tienes que ir esperando que los flujos que tus contratos vayan dando, vayan creciendo de a poco. Pero también hace una empresa mucho más robusta y antifrágil. Correcto. Ese concepto que me gusta mucho de antifragilidad. Ahora sí, ya fue demasiado spoiler, hablemos de Google Ads y SEO. Yo creo que podrías partir explicando, definiendo un poco el SEO. Todos estamos muy acostumbrados a los CEO, al Chief Executive Officer, y confundo un poco este SEO. Yo la primera vez dije, oye, lo escribieron mal, pero no, es Search Engine Optimization. Y nada, en vez de tratar de explicarlo yo, que no sé mucho, mejor dejártelo a ti, que tú eres el experto. Bueno, lo que hacemos en Pencil, lo que hacemos en esta empresa es que nuestros clientes aparezcan justo cuando sus potenciales compradores, usuarios, clientes de nuestros clientes, justo cuando esas personas estén buscando la solución que ofrece nuestro cliente, que sea nuestro cliente el que aparezca de primero. Eso antes era un servicio casi que exclusivo para Google, porque Google era el gran buscador y lo sigue siendo, pero hoy en día tú puedes optimizar tu contenido para que tenga mayor visibilidad en TikTok, tenga mayor visibilidad en Instagram, tenga mayor visibilidad en YouTube, tenga mayor visibilidad en Spotify. Es decir, básicamente nuestro trabajo es entender, es como una parte de ingeniería y una parte artística comunicacional. Ujú, Es, ok, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los servicios que nuestro cliente quiere promocionar? Y luego, dependiendo de la plataforma donde consideremos o donde nuestro cliente esté, ¿qué debo yo optimizar técnicamente y a nivel de narrativa para que mi cliente pueda ser encontrado? Entonces, por ejemplo, si tú quisieses ser encontrado, Carlos, para cuando la gente ponga podcast sobre finanzas o sobre independencia financiera. Yo quisiera ser encontrado cuando la gente busca, no sé, coach para emprendedores, coach para empresarios, en fin. Entonces, eso es lo que hacemos. Es un mundo muy bonito porque es una intersección ahí entre marketing, programación, tiene dentro de la agencia tenemos muchas habilidades distintas, en muchos roles distintos, porque está el programador, está también la persona que diseña, están los redactores, está el creativo, está el que lleva la estrategia. Y el gran reto hoy en día para nosotros como negocio es que los algoritmos cambian muy rápido por ujú. la inteligencia artificial. Y también, como empresa, muchas de las cosas que antes necesitabas cuatro personas, hoy en día con una sola persona la puedes hacer por lo rápido que la inteligencia artificial está creciendo. Entonces, eso es lo que hacemos, lo mismo en Google Ads. Google Ads no es solo los ads en Google Search o los banners en sitios web, sino que también incluye YouTube, incluye Gmail, incluye las apps, lo que está en Play Store porque bueno, es todo el ecosistema de Google. Entonces, eso es lo que hacemos.
Eso lo empezamos a hacer en 2018, un año después que fundamos la agencia. Dijimos, mira, nos vamos a dedicar solo a este nicho de marketing y eso es otro gran consejo de emprendimiento, dedicarte a un único nicho es lo que te permite crecer al principio. Buenísimo, buenísimo. Y porque, claro, uno como quizás más antiguo, millennial, piensa inmediato en Google. O sea, yo ni siquiera, o sea, entro a mi navegador, Google Chrome, y pongo lo que ando buscando y aparece mágicamente en Google. Y si estás en la segunda página de Google, no existes, básicamente. Tal cual. Pero eso ha cambiado muchísimo. Tú lo comentaste brevemente, que en el fondo está Instagram, ahora está TikTok, está YouTube, que tienen cada uno sus algoritmos de recomendación. Y bueno, al final YouTube es el segundo buscador más usado del mundo y los dueños de YouTube son el mismo Google. Entonces, tienen ahí un monopolio bastante fuerte que se ha perdido un poco últimamente con todas estas empresas de inteligencia artificial, que al final usar, por ejemplo, un chat GPT, un Claude, un Gemini como buscador al final. O sea, en vez de poner, no sé, peluquería cerca de mí en Google Maps, voy a OpenAI y le pregunto cosas. No sé, ¿quién fue qué sé yo, el quinto presidente de Chile? Le pregunto a ChatGPT en lugar de ir a googlearlo. Eh, ¿Cuán cerca? Porque yo sé que estas empresas han sugerido un poco que van a lanzar, a ver, van a lanzar modelos que incluyan publicidad, que en el fondo tú, Sí. cuando, ¿cuán cerca, por lo que tú has visto, estamos de eso? Como para, no sé, al momento de pedirle algo a OpenAI, antes, ¿cómo va a funcionar? Como que va a ser como Google que te va a tirar una publicidad de 10 segundos antes de ir a la respuesta que tú le pediste, o te va a insertar en la misma respuesta así, oye, por si acaso, anda a Chipotle a comer tacos, o va a ser algo más, hay otro modelo en el cual crees tú que están pensando. No sé si ya salió incluso en Estados Unidos o estaba por salir la publicidad en ChatGPT. Ya era algo que se estaba comentando muchísimo y no sé si conoces a Gary Vee, Sí. ¿lo has visto? Él dice algo que es muy cierto. Cada vez que una plataforma nueva sale, hay un underprice attention. Es decir, si tú quieres lanzar un mensaje, es muy económico porque hay menos productores de contenido en esa plataforma y muchas veces esas plataformas empiezan gratuitas o empiezan muy económicas y el modelo, por ejemplo, ChatGPT tenía la parte gratuita y luego tiene la parte paga. Entonces, claro, ¿qué pasa después? Que estas plataformas empiezan a monetizar de una u otra manera. Se ha hablado también del Instagram pago, eh, pero bueno, ese es otro tema. Y claro, cuando las empresas vean que tienen una gran concentración de usuarios, tienen dos opciones, o monetizan por usuario o monetizan ofreciéndole el espacio a las empresas. Entonces, sí, eso está por salir, no sé si ya salió, pero eso va a pasar. Igual tú para ser reconocido en ChatGPT, en Gemini, en Claude, debes hacer un buen trabajo de arquitectura de tu marca en las distintas plataformas y todo sigue partiendo mucho de tu sitio web. Mm. Entonces, tú lo que tienes que pensar como dueño de negocio cuando vayas a hacer marketing es en tu ecosistema. Y normalmente tener una plataforma propia como un sitio web tiene sus ventajas porque si cierran Instagram, tú todavía tienes tu sitio web. Si te cierran el canal de YouTube, tú todavía tienes tu sitio web. Entonces, todas estas plataformas se siguen alimentando mucho de Google y lo que Google dice que es bueno porque Google tiene un algoritmo de muchísimos años, entonces todavía se siguen alimentando y por eso a pesar de que se creía que Google iba a perder mucho más protagonismo, hoy en día Google sigue siendo el buscador número uno y no solo eso, sino que Gemini ya le está ganando en muchísimas cosas a ChatGPT. Sí.
y lo dice el CEO de Google, nosotros nunca hemos sido los primeros. No fuimos Hotmail, sacamos Gmail y terminamos ganando. No fuimos Yahoo, sacamos Google, sí, el buscador de Google y terminamos ganando. No éramos Internet Explorer, pero sacamos Chrome y terminamos ganando. Entonces, está linda esa batalla y ahorita quien está pegando durísimo es Cloud Anthropic. Para nosotros ha sido un reto porque es algo que cambia constantemente. O sea, prácticamente lo que necesitas en una empresa como la nuestra es consultores que estén pensando todo el día y que estén actualizándose 24, o sea, 24/7 no, pero en su jornada laboral, porque ya después la parte de ejecución hay demasiadas herramientas que lo hacen muy rápido, pero necesitas es el entrenamiento, la pericia como consultor SEO para saber qué preguntar, qué hacer, qué priorizar. Ese es el trabajo. Claro, y es mucho de ir probando al final. O sea, tú tienes dos Sí, campañas, las famosas pruebas A/B. a Oye, ver, lo escribo de esta manera, lo escribo de esta otra manera. Ah, ya, esta funciona mejor, ya, sigo con esta. Y después tal cual. voy Test and replicando y al learn. final es como un árbol de decisión, un árbol de mejora, como una evolución natural que vas haciendo a la misma publicidad. Juan, oye, ha sido un placer. Sí, rápidamente, si nos puedes decir tus coordenadas para la gente que te quiera seguir, quiera saber más de ti, ver cómo el material que tú estás produciendo. ¿Dónde es la manera más fácil de hacer eso? Buenísimo. Casi todas mis redes son @Juan Sanoja. Sanoja es Sanoja, por si lo están escuchando. La que más tengo contacto, en la que más estoy pendiente es en Instagram. Si alguien me quiere escribir un mensaje directo, ahí siempre estoy pendiente. Las otras están rodando, pero, Ujú. ¿sabes? Siempre hay una red como en la que estás más pendiente, es esa. Y la empresa de SEO se llama Pencil Speech y la empresa de coaching para líderes, emprendedores y empresarios se llama Entender la Vida. Nos van a poder encontrar si lo googlean, si lo ponen en redes, por ahí nos van a poder encontrar. Y nada, muchísimas gracias Carlos por esta gran conversa, la disfruté muchísimo, sé que vamos a quedar por ahí en contacto Ujú. y ya nos veremos por ahí.